La mejor forma de entender la electricidad es examinando el componente más pequeño de un elemento que aún retiene sus propiedades, el átomo. Un átomo consta de un núcleo con protones y neutrones. Los electrones circulan alrededor del núcleo en órbitas diferentes, en forma parecida a los planetas de nuestro sistema solar en su órbita alrededor del Sol. Los electrones de la órbita exterior se llaman electrones de valencia. Para simplificar las cosas, mostraremos solamente los electrones de valencia que circulan alrededor del núcleo. Para mantener estos electrones circulando en sus órbitas, una fuerza de atracción debe operar sobre ellos. Esta fuerza procede de las cargas de los protones del núcleo. Los protones llevan una carga positiva, mientras que los electrones llevan una carga negativa. Los neutrones no llevan ninguna carga, son neutrales. De acuerdo con la ley del magnetismo, los electrones de carga negativa y los protones de carga positiva se atraen entre sí. La alta velocidad con que los electrones circulan alrededor del núcleo crea una fuerza centrífuga que previene que los electrones se estrellen con los protones. La fuerza del magnetismo los mantiene en sus respectivas órbitas. Si un átomo tiene un número igual de protones y de electrones, la carga negativa combinada de todos los electrones que giran alrededor del núcleo es igual, aunque opuesta, a la carga positiva combinada de los protones. Así, la carga negativa de los electrones y la carga positiva de los protones se cancelan entre sí y el átomo no tiene una carga eléctrica neta, es neutral. Ahora bien, si un átomo tiene menos electrones que protones, la carga positiva de los protones es mayor que la carga negativa de sus electrones. A ese átomo desequilibrado se le llama ion positivo. Si un átomo tiene más electrones que protones, la carga negativa de los electrones del átomo sobrepasa la carga positiva de sus protones, lo que resulta en un ion negativo. Además de los electrones que están ligados al núcleo, hay otros que se llaman electrones libres. Estos electrones libres se pueden mover fácilmente en ciertas sustancias o materias. La estructura atómica del cobre con más detalle, podemos observar que en su última capa le queda un electrón. Este último electrón libre gira muy lejos del núcleo, por tanto, la fuerza de atracción que el núcleo ejerce sobre él es más pequeña que el resto de los electrones. Esto le permite la posibilidad de escaparse y moverse con facilidad por el material, pasando de un átomo de cobre a otro. Esto sucede con un solo átomo de cobre, pero imaginemos ahora un cable de cobre que está formado por varios filamentos entrelazados y pegados unos con otros. En este caso, los electrones podrán moverse libremente por todo el cuerpo del cable, haciendo este de conductor. Si suministramos tensión a un circuito, es decir, diferencias de potencial, los electrones se van a desplazar de la carga positiva a la carga negativa, traspasando todos los átomos de cobre del cable del circuito. Los elementos conductores básicamente son todos los metales, aunque en electricidad se utiliza sobre todo el cobre, el aluminio y el oro, se utiliza algo más en electrónica, así como el estaño. La corriente es el flujo de electrones en un circuito. Para utilizar la electricidad necesitamos que los electrones fluyan en la misma dirección alrededor de un circuito. Normalmente utilizamos cables de cobre para formar el circuito porque el cobre es un muy buen conductor eléctrico, lo que significa que los átomos que componen el cobre tienen un electrón débilmente ligado en esa capa exterior o de valencia, que es libre de moverse dentro del metal. Este electrón libre se mueve muy fácilmente, por eso el cobre es tan utilizado. Es tan fácil de mover que se moverá naturalmente a otros átomos de cobre por sí mismo, pero esto ocurre al azar en todas las direcciones, lo que no nos sirve. Envolvemos los cables de cobre en plástico porque el plástico es un aislante, lo que significa que no permite que los electrones libres pasen a través de él. Eso proporciona una barrera y mantiene la electricidad dentro de los cables y lejos de nosotros. Para que podamos usar la electricidad para hacer funcionar nuestros dispositivos, necesitamos que muchos electrones fluyan en la misma dirección a lo largo de un circuito. Podemos entonces colocar cosas como lámparas en el camino de estos electrones para que tengan que fluir a través de él y generar luz y calor en el proceso. Para hacer esto, necesitamos forzar a los electrones a moverse y podemos hacerlo aplicando un voltaje.
Si tomamos un cable de cobre, no hay diferencia de voltaje entre los dos extremos, así que los electrones libres se mueven al azar. Este movimiento aleatorio no se considera una corriente, pero si tomamos una batería de, digamos, 1.5 volts y conectamos el cable a través de los dos terminales, entonces hay ahora una diferencia de 1.5 volts a través del cable. Y esta diferencia va a forzar a los electrones a fluir en la misma dirección. Así que necesitamos que muchos electrones fluyan a lo largo de un circuito y a través de nuestras lámparas para que brillen,